Buenas tardes, bienvenidos a todos a la conferencia número 495 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a presentar lo que ha acontecido más interesante esta semana en referencia al Vaticano. Van a ser noticias pues, que una vez más nos van a señalar cómo este poder en las sombras, cada vez menos en las sombras, cada vez más en el escenario público, pues está haciendo sus pasos para poder hacerse con ese nuevo orden mundial, con el liderazgo del nuevo orden mundial. Él pues se está presentando como ese líder moral y está pues intentando unir bajo su paraguas a todos los poderes que hay en este mundo. De momento todavía no lo ha conseguido, pero con la ayuda de su brazo armado, que es Estados Unidos, y juntamente pues con sus estratagemas, que siempre pues las va tirando pues hacia adelante, todo esto pues lo irá consiguiendo. Está profetizado y así sucederá. Nosotros hoy os traemos unas cuantas noticias en referencia, pues ya digo, a lo que ha acontecido más interesante, y pues vamos a empezar por la primera, que hace referencia al tema del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Ya sabéis que esta gente pues son ortodoxos y que cada vez más se están uniendo en ecumenismo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues está haciendo y ha hecho un trabajo pues excelente con esta gente para poder unirlos bajo su redil y bueno, pues ir consiguiendo esa unidad en todo el mundo. Vamos a leer la noticia. Nos dice el Papa al Patriarcado Ecuménico: restablecer la plena comunión. En el Palacio Apostólico, la audiencia con la delegación de la Iglesia Hermana de Constantinopla, con motivo de la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El pontífice envía sus saludos y agradecimientos al patriarca Bartolomé y le insta a proseguir el camino para restablecer la plena comunión visible entre nuestras iglesias. Este objetivo solo se puede lograr con la ayuda de Dios, mediante un compromiso continuo de escucha respetuosa y diálogo fraterno. Estoy abierto a cualquier sugerencia, ha dicho el Papa. Imaginémonos pues, la humildad, ¿no? la aparente humildad que demuestra con estas palabras. Él, pues siendo el máximo líder del catolicismo, con muchísimos seguidores en todo el mundo, pues ahora está empeñado en poner también bajo su redil a todas estas denominaciones cristianas que con los siglos se habían ido desperdigando. Pues él ahora con este trabajo están intentando pues recuperar esa preeminencia. Nos dice, sigue los pasos de su predecesor, el Papa León XIII, en este caso quiere decir, está mal esto, el Papa León XIII, y continúa el camino de diálogo con la Iglesia Hermana de Constantinopla, iniciado por Pablo VI y Antenágoras, y fortalecido por Francisco y Bartolomé, hacia el objetivo de restablecer la plena comunión visible entre nuestras iglesias. Se trata de un objetivo que solo se puede alcanzar con la ayuda de Dios, a través de un compromiso continuo de escucha respetuosa y de diálogo fraterno, dijo el Papa a la delegación del Patriarcado Ecuménico recibida esta mañana en audiencia en el Vaticano. Vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que Pablo VI y Antenágoras, que fueron los primeros de estas dos iglesias, tanto la católica como la ortodoxa de Constantinopla, en establecer relaciones, conversaciones, nos dice lo siguiente: el Papa y el Patriarca, que con su abrazo en Jerusalén en enero de 1964 cancelaron las excomuniones que pesaban sobre sus respectivas iglesias desde el Gran Cisma de 1054, ambos se encontraron en otras ocasiones posteriores en Roma y en el Fanar, dando así vida y cuerpo a un camino que se había fortalecido con el tiempo. Bueno, pues han estado trabajando desde ya hace años en este ecumenismo y ahora parece pues, que lo están consiguiendo, que cada vez pues, se están acercando más a esa pues, comunión plena entre estos dos poderes, entre estas dos iglesias que han caminado juntas desde ya hace más de 1000 años, y bueno, prácticamente, o 1000 años prácticamente, y que pues en motivo del Concilio del Concilio de Nicea, el que hubo pues hace 1700 años, pues ahora quieren pues ya dar carpetazo a esa cuestión y quieren pues ya escenificar esa unidad de una forma plena. Nos dice restablecer la plena comunión visible. Los venerados sucesores en las sedes de Roma y Constantinopla han continuado con convicción en el mismo camino de reconciliación, fortaleciendo aún más nuestras relaciones, afirma León XIV, y recordando con profunda gratitud el camino recorrido hasta ahora, asegura su intención de
perseverar en el esfuerzo de restablecer la plena comunión visible entre nuestras iglesias. Bueno, pues en esta cuestión están. Están trabajando desde hace ya tiempo en esta cuestión, especialmente desde el Concilio Vaticano II, cuando pues, hubo esa situación en la cual la Iglesia Católica cambió de proceder, cambió de enfoque para poder conseguir ese ecumenismo mundial. Pues a partir de entonces ya se empezó a entablar relaciones con esta Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que es la que de momento está entrando de una forma más clara y evidente en ecumenismo con la Iglesia Católica. Diferente es el tema de la Iglesia Ortodoxa rusa, que ya sabéis pues, que se está negando totalmente a darle la preeminencia al Papa. Por eso pues, están recibiendo estos ataques en Rusia, camuflados pues, con toda esta cuestión de Ucrania, pero que en realidad por detrás pues, hay esta intención, este interés de doblegar la resistencia rusa para que finalmente también accedan a entrar en este ecumenismo. Y bueno, y también ya sabéis pues, que la Iglesia Ortodoxa rusa, que tenía pues, ese brazo en Ucrania, que tenía esas iglesias que formaban parte de ella en Ucrania, pues están siendo perseguidas y cada vez pues, más clausuradas. A los pues, patriarcas y a los sacerdotes de esa iglesia se les está retirando incluso la nacionalidad ucraniana, con lo cual pues, bueno, se está apretando en esta situación porque detrás de lo aparente hay también la jugada importante además, que es pues, todos estos movimientos ecuménicos para que todos juntos, liderando el Papa, puedan dar la bienvenida al anticristo que se tiene que presentar en esta tierra, haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Para esto no faltan tantos años, falta poco, y todo se está preparando y todo se está alineando para que esto pues, acabe aconteciendo como ya estaba profetizado. Vamos a ver la siguiente noticia. Nos dice, este es el milagro eucarístico que vincula al Papa León XIV con Carlo Acutis. Como obispo de Chiclayo, el Papa trabajó arduamente para obtener el reconocimiento oficial de un doble milagro eucarístico ocurrido en esa diócesis en el siglo XVII, que se conoció en todo el mundo gracias a la exposición virtual del futuro santo Carlo Acutis. Bueno, ¿aquí qué sucedió? Bueno, pues que el Papa, cuando todavía era obispo de Chiclayo, en Perú, pues estuvo abogando por este milagro que por lo visto aconteció en el siglo XVII en Perú, un milagro eucarístico nos dice, es decir, relacionado con la misa, relacionado con la hostia, con el vino y con todo lo que se hace ahí. Bueno, pues ahí hubo un milagro que ahora leeremos y del cual también se hizo eco Carlo Acutis cuando estaba en vida, promocionándolo entre los católicos. Esto nos dice la noticia que es lo que los une, les une en esa situación, en ese milagro. Nos dice, el milagro eucarístico ocurrido en una iglesia abarrotada ante la mirada del párroco y el alcalde, un acontecimiento narrado en 44 páginas conservadas en los archivos del convento de la provincia franciscana. La escena se describe así. Era un niño de cintura para arriba, con rostro y cuerpo humanos, cabello rubio y ropa morada. Todo el pueblo repetía, milagro, milagro. El 22 de julio de ese mismo año, las crónicas relataron un nuevo milagro. Jesús reapareció en la hostia frente a los religiosos que la habían trasladado a otro sagrario. Este es el único milagro eucarístico registrado en el Perú, del cual se han recopilado más de 20.000 testimonios de fe, no son pocos. En 2019 fue el entonces Monseñor Robert Francis Prevost, obispo de Chiclayo, quien los envió a Roma a su predecesor Francisco. Cuando dirigía la diócesis peruana, fue él quien solicitó el reconocimiento del milagro eucarístico. Pero si estos dos extraordinarios episodios, ambientados en el siglo XVII y aún vigentes en la vida de fe de los peruanos, son conocidos en todo el mundo hoy en día, es gracias al beato Carlo Acutis. El futuro santo, fallecido en 2006, de hecho incluyó el milagro de Eten en su exposición virtual. Según reveló Monseñor Moliné Labarta, Prevost no solo es un obispo que solicitó el reconocimiento oficial de Eten, sino que también es un gran aficionado a la devoción por el Niño del Milagro. Es de suponer que su teología eucarística no difiere mucho de la de Acutis. Bueno, vemos en todas estas situaciones estos milagros también eucarísticos, como no solamente a través de esa gran boca que estaba profetizada que hablaría el Papa para convencer a las naciones de su apostasía, bueno, para hacer colar la apostasía como lo correcto,
bueno, pues también lo hace mediante milagros, milagros que son pues concedidos y efectuados por un poder que no es el poder de Dios, del Dios de la Biblia, no es un poder de Jesucristo, es el poder del enemigo, que también puede hacer señales, que también puede hacer milagros portentosos y que los usa para poder llevar a la gente a la apostasía, a cosas que pareciendo cristianas no son cristianas del todo. Recordemos que el papado es una mezcla de cristianismo, de las enseñanzas que dio Jesús cuando vino a la tierra, juntamente con toda una serie de enseñanzas paganas, milenarias, que se han ido transformando a lo largo de los siglos y que en una conjunción perfecta resultaron en el catolicismo, pues por allá en los días de Constantino, por allá el siglo IV después de Cristo. Con lo cual todo esto ya es muy antiguo, todo esto viene ya de lejos. Lo que pasa es que ahora el Vaticano está haciendo un gran esfuerzo porque tuvo la preeminencia durante toda la Edad Media, pudieron hacer todo lo que quisieron, también en el Renacimiento, pero finalmente cuando surgió el protestantismo, pues todo esto quedó en entredicho, ¿no? Y ahí ellos pues fueron quedando relegados cada vez más hasta que el punto que decidieron, bueno, pues toda una serie de jugadas estratégicas con los jesuitas para que el mundo llegara a una situación que es la que tenemos actualmente, que la gente no sabe nada de Biblia, no sabe nada de religión. Esto se ha conseguido, con la infiltración de la masonería se ha podido hacer todo esto, y ahora cuando sea el momento que todo esto se va a juntar con un montón de problemas que ya estamos viendo, pues la humanidad no se va a acordar en absoluto de las cosas que hacía el Vaticano en los tiempos pasados y todo el mundo va a pedir pues ese líder moral, lo van a ver en el Papa, lo van a ver en el Papa de turno para que pueda liderar ese nuevo orden mundial. Esto es una jugada perfecta que se ha ido trabajando también pues a través de los años, de estos últimos años, y especialmente también pues con este tipo de milagros que llaman la atención a la gente, a buena parte de la gente, y les ayuda pues a ver al Papa con mejores ojos, ¿no? Nos dice además las imágenes de la procesión del Corpus Christi desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor hablan más que las palabras. El calor no disuadió al Papa de recorrer todo el recorrido con los brazos en alto y la custodia en la mano, sin tener que cambiarse. Arrodillado en adoración, León dio aún más fuerza al mensaje pronunciado con motivo de la solemnidad en la Eucaristía entre nosotros y Dios. Esto es exactamente lo que sucede, explicó el pontífice. El Señor acoge y santifica el pan y el vino que ponemos en el altar y lo transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, un sacrificio de amor por la salvación del mundo. Bueno, vemos aquí también una vez más cómo ellos pues consideran pues que tanto el vino como el pan pues es literalmente la sangre y literalmente la carne de Jesucristo en su sacrificio, con lo cual lo que están haciendo en realidad es sacrificar a Jesucristo en un ritual más pagano que cristiano, desde luego, en el altar. Cada misa que hacen pues sacrifican una vez más a Jesucristo. Esto no tenía que ser así. El símbolo del vino y el pan era eso, era un símbolo que tenía que servirnos para recordar a través de las eras pues el sacrificio póstumo y supremo que había hecho Jesús y por tanto Dios por nosotros. Ese era el objetivo de este simbolismo. El papado, pues en su, digamos, tergiversación siempre de la realidad, de las cosas tal como son, pues siempre le da ese giro, ¿no? Ese pequeño giro que parece que está todo en sintonía, pero en realidad cuando te fijas en los detalles te das cuenta que lo que se está cometiendo ahí es una gran abominación. En este caso la de considerar el vino y el pan como la sangre y la carne literales de Jesucristo. Otra forma también pues, de captar a los creyentes, ¿no? A los futuros creyentes que va a hacer la Iglesia Católica pues será mediante señales, ya no eucarísticas, como en el caso que hemos visto ahora, sino también señales en el cielo, señales pues, que se van a producir, lo tenemos también profetizado en la Biblia, cómo van a haber ese tipo de señales que se van a efectuar pues, cuando ya queden pocos años para establecerse este nuevo orden mundial. Y bueno, pues esta semana hemos visto esta situación. Aparición de Jesús en las nubes después de la misa en una basílica en Filipinas. Los devotos católicos quedaron atónitos cuando una aparición de Jesús apareció en las nubes después de una misa. Las imágenes muestran a los fieles cantando canciones de alabanza en un campo abierto cerca de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Peñafrancia, en la ciudad de Naga, Filipinas. Bueno, pues vamos a ver las imágenes
y vais a ver pues el efecto que hizo eso y cómo que se quedaron las personas que asistían a esa celebración. Bueno, pues impresionante, ¿verdad? Ver una cosa de este tipo, aunque uno siempre pueda pensar pues, que es un efecto raro y curioso de las nubes con el viento, pero desde luego, en este caso, pues quizá fue así, pero desde luego todo esto va a servir en un futuro para poder realizar conversiones masivas a favor de la Iglesia Católica pues muy pronto, ¿verdad? Porque cuando esto acontezca va a ser algo pues espectacular que la gente no va a poder pues obviar, van a ser cosas que no van a tener fácil explicación, las personas van a entender perfectamente que hay una dimensión espiritual en todo esto, en el mundo, y todas, pues, o la gran mayoría van a decantarse, pues desgraciadamente, por el Vaticano, por este poder, por esta apostasía que va a conseguir, gracias, entre otras cosas también, a este tipo de señales, la preeminencia del gobierno mundial. Ellos se van a sentar en Jerusalén, en el tercer templo que se va a construir ahí, que lo van a construir los judíos cuando sea el momento, y que finalmente va a ser usado por el papado. Bueno, todo esto está profetizado y todo esto pues lo vamos a ver acontecer en estos próximos años y no falta pues ya mucho para que esto pueda ser ya una realidad. Vamos a ver la siguiente noticia también que os traemos esta semana, que nos dice que el Papa León XIV recibió a la vicepresidenta de Vietnam. Claro, pues a través de toda esta palabrería, de toda esta gran boca que ostenta el papado, junto con todas estas señales milagrosas que van aconteciendo por un sitio y otro, bueno, pues no es de extrañar que cada vez más las naciones y también los pueblos vayan en pos de la bestia, también como estaba profetizado que acontecería. Vamos a leer pues esta noticia de la vicepresidenta de Vietnam. Vo Thi Ach Xuan estuvo en audiencia en el Palacio Apostólico y dialogó en la Secretaría de Estado con el arzobispo Gallagher. Entre los temas tratados, la evolución positiva de las relaciones recíprocas y la aplicación del acuerdo sobre el estatuto de representante pontificios residente en Vietnam, así como la contribución de la Iglesia Católica a la sociedad vietnamita. Intercambio de puntos de vista sobre la situación sociopolítica del país y sobre los acontecimientos regionales e internacionales. Bueno, vemos cómo el Vaticano pues, está trabajando con las naciones para poder ir poniéndolos a todo bajo su paraguas, para poder pues, reunirlos a todos bajo su liderazgo. En este caso, la nación del Vietnam. Con el Vietnam todavía no tienen unas relaciones plenas, no han podido todavía poner ahí pues, una normalidad en lo que son los intercambios pues, entre estas dos potencias, ¿no? Entre el Vietnam y entre el Vaticano por otro lado. Pero desde luego el Vaticano poco a poco va entrando cada vez más en todos los países, también en Vietnam, un país que no tiene nada que ver con el catolicismo, a no ser por los franceses que lo llevaron ahí en su momento, pero que es una nación pues, evidentemente budista, pero que en este caso pues, se ha ido trabajando también y más que se irá trabajando. Bueno, pues todos en pos de la bestia. Aquí lo he puesto también con el ChatGPT. Las relaciones bilaterales entre el Vaticano y Vietnam han mejorado de manera significativa en los últimos años, aunque aún no se han establecido relaciones diplomáticas plenas, como, por ejemplo, embajadas mutuas. Esto todavía no ha acontecido, pero todo esto vamos a ver cómo, con el trabajo que están realizando desde el Concilio Vaticano II, pues poco a poco lo irán consiguiendo, más pronto que tarde. La siguiente noticia nos dice: el Papa recibió en audiencia al presidente de Santo Tomé y Príncipe. Bueno, es ese pequeño país, esas pequeñas islas que están en África, en la costa africana, en la parte de Guinea. Bueno, pues también es una nación que cada vez más tiene unas relaciones más estrechas con el Vaticano. Empezaron pues sus relaciones en profundidad en los años 80 del siglo XX y todo esto ha ido avanzando y ahora pues están ya en una relación prácticamente perfecta, ¿no?
Nos dice, durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, una nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se constataron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Santo Tomé y Príncipe, y se discutieron algunos aspectos de la situación política y socioeconómica del país, especialmente la colaboración con la Iglesia local en los ámbitos sanitario y educativo, con particular atención a la formación de la juventud del archipiélago. Bueno, la juventud, como siempre, es el futuro, por lo tanto, es donde el Vaticano también siempre intenta incidir más en sus políticas de adoctrinamiento para que la gente, pues cuando crezca, pues ya lo sigan de una forma natural. Cuando estas personas pues accedan a sus puestos de poder, las que lo consigan, pues lógicamente van a dar también preeminencia al papado, como tantas veces ha sucedido en la historia y está sucediendo y más que sucederá. Nos dice también, durante la conversación, añade el comunicado, también se intercambiaron puntos de vista sobre temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de promover el diálogo y la cooperación entre las naciones. Es lo que ellos buscan, buscar esta cooperación constante entre las naciones para que cuando sea el momento todos le den la preeminencia moral y todos le den ese liderazgo del nuevo orden mundial. Nos dice también esta semana primer encuentro oficial entre el Papa León XIV y Giorgia Meloni en el Vaticano. Bueno, pues aquí vemos lo que nos dice. Dice, durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede e Italia, según precisó el Vaticano en un comunicado. Además, se constató el compromiso común en favor de la paz en Ucrania y Oriente Medio, así como la asistencia humanitaria en Gaza. Bueno, pues ya vemos cómo el Vaticano toca todas las teclas, ¿verdad? Todas las teclas de esos puntos del mundo donde la gente está sufriendo, donde se están cometiendo auténticas barbaridades. Bueno, pues ahí parece que el Papa tiene siempre esas palabras de misericordia, esas palabras de solidaridad con esas gentes, con esos deseos de que la paz pues, finalmente triunfe y de que todo pueda ir mejor. Bueno, si nosotros supiéramos que realmente el papado está detrás de todos estos acontecimientos, moviendo los hilos de, sobre todo, Estados Unidos, que es ese poder militar, esa segunda bestia que estaba profetizada, que surgiría en Apocalipsis 13 para dar soporte al Vaticano y en sus planes de recuperar el poder otra vez en la tierra, ya de una forma todavía más global, todavía más absoluta. Bueno, pues cuando uno entiende eso, cuando uno entiende esas profecías como ya estaba anunciado y como está pasando hoy en día ante nuestros ojos, pues realmente qué gran hipocresía es ver este tipo de declaraciones. Realmente te dejan siempre con un punto pues muy triste, ¿no? Muy triste y preocupado por ver cómo desgraciadamente pues la gran mayoría de este mundo va a caer en este tipo de engaños. El Vaticano va a recuperar su plena forma y van a hacer y van a decidir y van a repartir en este nuevo orden mundial que se nos viene encima. Nos dice también, sin ofrecer más detalles, la oficina de prensa de la Santa Sede indicó que la conversación prosiguió con una serie de cuestiones relativas a las relaciones bilaterales, así como con temas de interés para la Iglesia y la sociedad italiana. Bueno, como siempre, lo importante de las conversaciones, lo que realmente tiene intríngulis, donde realmente se discuten los temas bueno, que no se pueden escuchar por los demás. ¿Por qué no se pueden escuchar? Bueno, pues porque precisamente tratan tantas veces de ese mover los hilos tras bambalinas para que las cosas puedan ir hacia el destino que ellos han ya prefijado. Entonces, bueno, por eso esto lo hablan siempre pues, en secreto, en reservado. De eso no nos enteramos nunca. A nosotros lo que siempre nos llega pues son esas palabras, ¿no? De que todo tiene que, en fin, mejorar hacia el amor, hacia la paz, hacia la fraternidad, tantas cosas, ¿no? Pero las cosas realmente significativas que nos servirían para darnos cuenta quiénes son realmente estas personas, quiénes son realmente este poder, todo esto no se muestra nunca, ¿eh? Son unos maestros del marketing. Bueno, todo esto además pues, se está haciendo con la connivencia, como hemos dicho, de Estados Unidos. Estados Unidos estaba profetizado que sería esa segunda bestia que surgiría en el tiempo del fin, en los tiempos que estamos actualmente, un poder que trabajaría desde su músculo militar para abrir la puerta principalmente al liderazgo del papado cuando sea el momento de ese nuevo orden mundial. Por tanto, Estados Unidos cada vez se está viendo y está siendo cada vez más aliado y más alineado
con las políticas vaticanas. Vemos como día a día Estados Unidos se está embrancando en un reavivamiento que dicen ellos, ¿no? Ellos piensan que eso es el Espíritu Santo que está trayendo una gran ola de conversiones y de cristianismo en una nación que parecía que todo esto se estaba adormeciendo, pero en realidad este reavivamiento es algo que tampoco viene de Dios, esto también viene del enemigo que está causando este tipo de sensaciones en la gente para que se unan a este reavivamiento en Estados Unidos y este reavivamiento sirva para a su vez unirse con el Vaticano y darles empujón para que el Vaticano pueda situarse en la cúspide del poder en este mundo cuando sea el momento. Vamos a ver en este sentido cómo semana a semana vamos viendo noticias que nos indican esa deriva cada vez más a la derecha en Estados Unidos. Nos dice la noticia: la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de padres en disputa sobre currículo LGBT. La Corte Suprema de Estados Unidos falló el viernes a favor de un grupo de padres de Maryland que demandaron a un distrito escolar por negarse a permitir que las familias excluyeran a sus hijos de lecciones centradas en temas LGBT. Parte del material inicialmente introducido en el currículo fue diseñado para promover estos conceptos a niños tan solo de 3 años en preescolar. Uno de los libros involucrados en la disputa, llamado Pride Puppy, Cachorro Orgulloso, enseñaba el alfabeto a niños de preescolar con una historia sobre un desfile del orgullo homosexual que introducía a los niños a palabras como drag queen, cuero y cremallera. También presentaba a niños pequeños a Marsha B. Johnson, drag queen, activista por los derechos de los homosexuales que se dedica a la prostitución. Bueno, desde luego, lo que siempre decimos, el péndulo se ha ido totalmente a la izquierda y cuando ha sido el momento, pues este péndulo va a ir totalmente a la derecha, arrasándolo todo. Con lo cual habremos pasado de una situación esperpéntica, que era todas estas políticas de izquierdas liberales absolutamente absurdas, cada vez más absurdas. Todo esto va a pasar en ese movimiento pendular hacia una derecha que va a arrasar con todo y que nos va a llevar a prácticamente todos los que no estén atentos, todos los que no estén en consonancia plena con Dios, toda esta gente va a ser barrida y va a ser llevada totalmente hacia el lado derecho, hacia el lado pues de esta derecha americana, cristiana, que está experimentando, según dicen, este reavivamiento que va a llevar a la ley dominical y también hacia ese papado que va a recuperar el poder en este nuevo orden mundial, con lo cual vemos cómo todo esto forma parte de este juego. Mientras tanto, en un comunicado emitido este viernes, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos elogió a la Corte Suprema por defender el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos. Las escuelas públicas de nuestro diverso país incluyen familias de muchas comunidades con una variedad de convicciones profundas sobre la fe y la moral, dijo el obispo Kevin Roanes, presidente del Comité de Libertad Religiosa de los Obispos, en la declaración. Es decir, que la Iglesia Católica se añade totalmente, celebra totalmente, pues que esta situación haya sido en beneficio de estas familias que presentaron la demanda. Por tanto, estas familias de derechas americanas o como mínimo conservadoras, cristianas, que están experimentando ese reavivamiento de la religión, cada vez están funcionando más unidas con este catolicismo, que ya lleva años progresando en Estados Unidos, una nación que nació protestante y que sabemos que finalmente van a entrar en plena conjunción. Va a ser esa primera bestia con esa segunda bestia, profetizada en Apocalipsis 13, que se van a unir en esa sinergia perfecta para poder traernos el nuevo orden mundial. Nos dice finalmente, enfatizando que los niños no deberían aprender que su identidad personal como hombre o mujer puede separarse de su cuerpo, el obispo afirmó que en los casos en que una escuela enseña esta ideología, debe respetar a quienes deciden no participar. Bueno, no porque alguien apunte a su hijo a una iglesia pública, a una escuela pública, quiere decir que ese niño ya esté totalmente en manos del Estado. Ellos reclaman que las familias puedan tener cierto control en todo lo que son estos adoctrinamientos que se están efectuando en las escuelas. Bueno, evidentemente esto no es malo, esto es lo más lógico del mundo. Lo que pasa que cuando vemos cómo se está utilizando para realizar esta jugada maestra del fin de los tiempos, bueno, pues ahí es donde uno tiene que estar alerta y esto se tiene que denunciar para que la gente pueda llegar a entenderlo, si tienen oídos para oír, y finalmente puedan
pues aplicarlo a sus vidas y poder esquivar lo que va a ser este nuevo orden mundial que se nos va a imponer. Otra noticia de esta semana nos dice: más del 50% de los adultos de Estados Unidos apoyan permitir la oración cristiana en escuelas públicas. Bueno, una vez más estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es este falso reavivamiento. Una nueva encuesta reveló que la mayoría de los adultos de Estados Unidos apoyan permitir la oración cristiana en las escuelas públicas, arrojando luz sobre cómo los estadounidenses abordan el debate en cursos sobre la expresión religiosa en el ámbito educativo. Según el Pew Research Center, el 52% de los adultos apoya que los profesores de escuelas públicas dirijan oraciones en clase que hagan referencia a Jesús, con un 27% que dice apoyarlo firmemente y un 26% que lo respalda. Por tanto, un 52% de los adultos americanos apoya que los profesores de las escuelas públicas dirijan oraciones en clase haciendo referencia a Jesús. Bueno, esto es otro planeta. Aquí en Europa, desde luego, esto sería totalmente impensable. Esto es algo que aquí, pues, no se puede hacer de momento. Pero todo esto se irá revirtiendo. También en Europa cada vez están triunfando más partidos de derechas que poco a poco se irán alineando también con estas políticas vaticanas. Y pronto el mundo va a ver un nuevo amanecer, oscurecer evidentemente va a ser, pero un nuevo amanecer nos van a decir ellos, en los cuales pues todo va a entrar en un ecumenismo perfecto, a través del cual pues van a lograr preparar esa falsa venida del Mesías, esa falsa venida de Jesús haciéndose pasar por de Satanás haciéndose pasar por Jesucristo. Eso es lo que ellos van a preparar y lo que van a traer al mundo como ese gran engaño que realmente va a captar la atención de todas las personas y las va a entrampar prácticamente a todas. Bueno, pues ya veis la situación. Dice: la mayoría de los adultos en 22 estados del sur y del medio oeste del país, incluyendo Mississippi, Carolina del Norte, Oklahoma, Kentucky, Dakota del Sur y del Norte, Nebraska, Ohio y Michigan, dijeron apoyar esta práctica. En cambio, en 12 estados, California, Oregón, Washington, Vermont, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Minnesota, Colorado e Illinois, y en el Distrito de Columbia, la mayoría de adultos se opone a la oración cristiana en escuelas públicas. Claro, dependiendo pues, de si los estados son conservadores, pues, en fin, están más a favor de que se haga la oración cristiana en las escuelas públicas. Si son estados que son liberales, ¿no? más, digamos, de izquierdas o más, en fin, no tan religiosos, ahí pues se oponen. Bueno, vemos una vez más cómo Estados Unidos pues, está cada vez dividiendo más en dos bloques que al final, tal y como estaba profetizado, tal y como profetizó Ellen White, va a acabar en confrontación de guerra civil. Todo esto lo vamos a ver, si Dios nos da vida, en estos próximos años, cómo Estados Unidos va a enfrentar una guerra civil entre dos facciones que cada vez están y son más antagonistas. También tenemos esta noticia que nos dice que la revolución ha empezado. El manifiesto de los jóvenes católicos de Europa llega al Vaticano. Bueno, en este caso ya es Europa, ¿eh? Lo mismo que estamos viendo en Estados Unidos, como poco a poco esta nación está decantándose hacia políticas que cada vez están sintonizando más con el papado, con el Vaticano, con lo cual van a hacer esa ayuda mutua perfecta. Vemos como también en Europa se están produciendo cambios. En Europa cada vez hay, pues ya digo, más partidos políticos de derechas que están cada vez teniendo más resonancia en lo que son las elecciones de cada país. Y bueno, y en esta línea vamos a leer esta noticia, ¿no? Nos dice: este miércoles se presentó en el Vaticano un proyecto concebido como una auténtica revolución espiritual, promovido por jóvenes cristianos de toda Europa, que en su búsqueda de sentido aspiran a situar a Cristo en el centro de sus vidas y con esperanza devolver el alma al viejo continente. O sea, es como si el alma del viejo continente de Europa se la hubieran arrancado, ¿verdad? Cuando hubo pues todas esas revoluciones francesas, todo ese liberalismo que triunfó, según ellos se les arrancó el alma a los europeos. Bueno, ahora parece que están por devolverle el alma. ¿Qué va a ser devolver el alma a Europa? Pues va a ser llevarla otra vez a las manos, ¿no? A los pies del Vaticano. Esta iniciativa comenzó a gestarse hace ya 2 años, cuando la providencia inspiró a la mente y el corazón de Monseñor Miquel
Garciandia, obispo de Palencia y antiguo rector del santuario de San Miguel de Navarra. La posibilidad de coordinar la participación de los jóvenes en un proyecto a través de la red de santuarios de San Miguel de Europa. Sin embargo, lo que en un principio parecía que iba a concluir en el Jubileo de la Esperanza de 2025 ha tomado una dimensión internacional y un horizonte más amplio, con la mirada puesta en el Jubileo de la Redención de 2033, que se celebrará en Jerusalén. Están sucediendo cosas que hace un mes parecían imposibles, comentó Monseñor Garcilandia durante la presentación de esta mañana. Claro, están avanzando rápidamente, cada vez la gente está teniendo más interés por lo que es todo el tema de la Iglesia Católica. Algo que parecía impensable hace unos años, ahora está siendo cada vez más una realidad. Con el respaldo de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española, así como del Arzobispado de Santiago de Compostela, la Iglesia en Jerusalén y más recientemente el Vaticano, ha nacido esta propuesta que invita a los jóvenes cristianos de todo el continente a abrir un camino de fe y esperanza para una nueva generación europea. Fijémonos aquí, Iglesia en Jerusalén, es decir, que están relacionando ya cada vez más directamente lo que va a ser toda esta situación del Jubileo de la Redención de 2033 con la idea de que ellos pues ya van a tener una relación profunda, nos lo están diciendo entre líneas, pero evidentemente cuando conocemos la profecía, cuando conocemos lo que está pasando en el mundo, ya nos podemos imaginar que si el mundo llegara a 2033, que no va a llegar, pero si llegara a 2033, pues realmente ellos ya estarían en Jerusalén, el Vaticano, pues llevando a cabo toda esta, digamos, política, esta nueva, vamos a decir, esta nueva religión ya refrendada totalmente por este anticristo que va a venir a la tierra y que va a dar sellamiento a todo lo que es pues en fin, un montón de gente diferente que es el mundo, ¿no? Pues las va a unir a todos, los va a unir a todos en una nueva religión, en una religión pues que va a ser la religión pura de Lucifer, algo que ya estaba también pues anunciado desde hace ya mucho tiempo. Bueno, todo esto son cosas que se están moviendo en el ámbito del Vaticano. El Vaticano parece que nunca rompe un plato, parece que al contrario, que ellos están para pues, recomponer siempre los pedazos rotos de las cosas. En realidad todo esto es una estratagema que les va a devolver el poder, un poder que perdieron después del Renacimiento, en la Revolución Francesa, y que lo van a volver a recuperar, como ya estaba profetizado en Apocalipsis 13, pues dentro de muy poco, liderando ese nuevo orden mundial. Nos dice: así nació Roma 25, Santiago 27, Jerusalén 33, un proyecto creado por jóvenes y para los jóvenes, incluso para aquellos que no creen, pero que sin embargo buscan un sentido para sus vidas. En concreto, la iniciativa invita a los cristianos a encontrarse con el Señor a través de la peregrinación, la sanación y la evangelización. Bueno, fijémonos aquí, Roma 25, esto este año, Santiago 27, Santiago de Compostela, otro sitio sagrado, el tercer sitio sagrado del catolicismo, y luego Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que pues bueno, pues otro sitio sagrado. Ellos tienen la intención de, mediante este tipo de acciones, pues conseguir una repercusión mundial que les permita cada vez más irse postulando como el líder moral que este mundo va a necesitar para afrontar las últimas escenas que van a acontecer en este mundo. Nos dice también: Europa puede reencontrar su alma si se atreve a escucharla. Bueno, ellos ya se van a encargar de que Europa se atreva a escuchar pues su alma. ¿Su alma cuál es su alma? Bueno, según ellos es el alma católica. Esa alma que persiguió a la gente que no pensaba como ellos, que mató a más de 20 millones de personas durante la Edad Media, que causó 1001 torturas a los que no pensaban como ellos, pues esa alma es la que nos quieren volver a poner. Pues vaya gracia que nos hace, ¿verdad? Nos dice: la revolución ha empezado, el espíritu sopla. Bueno, aquí también tenemos lo mismo del tema del falso reavivamiento. Ellos van a usar esta sensación que va a crear Lucifer, el ángel caído, Satanás, en las mentes que no estén totalmente alineadas con Dios, en función a lo que nos dice la Biblia, pues todas las personas que no estén alineadas correctamente a los 10 mandamientos, por ejemplo, pues estas personas van a ser impactadas por una sensación de reavivamiento, pero que no va a venir de Dios, va a venir del otro lado. Por tanto, cuidado también con las sensaciones, con las emociones, con las impresiones. Todo esto también
no va a ser una manera fiable de guiarse, ¿eh? La única forma fiable de guiarse es ir a la Biblia y discernir qué nos dice exactamente y cómo aplicarlo a nuestra vida, intentar aplicarlo a nuestra vida. No dejarnos llevar por palabras de hombres que van en contradicción de la Biblia. Si hacemos esto, cuando lleguen estas últimas escenas, lo vamos a tener realmente difícil para poder resistir el engaño. Finalmente nos dice: el purpurado afirmó que los jóvenes en la Iglesia en Tierra Santa también quieren formar parte de este hermoso proyecto, ¿eh? Es decir, que los jóvenes de la Iglesia en Tierra Santa, hay jóvenes ahí, en Israel, que quieren añadirse a todo esto. Tras lamentar que debido a la situación política y la guerra que asola esa región, muchos jóvenes no pueden peregrinar a Roma, aseguró sus oraciones para que en el 2033 el mundo sea diferente y haya paz, ¿eh? Siempre lo mismo. Paz, ¿no? Y además pobres estos jóvenes de Jerusalén, pues que no pueden llegar, por culpa de esta guerra terrible, a llegar a este pues, encuentro, ¿no?, en Europa. Bueno, pues ¿quién ha causado todo esto? ¿Quién está usando a Estados Unidos y a Israel para que dejen toda esa zona arrasada de forma que corten con toda oposición al proyecto de tirar por tierra las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, que están en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, para poder construir ahí pues ese tercer templo en donde se va a instalar el Papa? ¿Quién es el que está moviendo los hilos de todo esto? Pues tal como nos decía Daniel 11:45, es el mismo Vaticano, es ese rey del norte que va a instalar las tiendas de su palacio entre los dos mares en la tierra pues gloriosa y santa, ¿no? Ahí es donde se va a instalar el Vaticano. Nos dice también, por su parte, Monseñor Paolo Giuletti, arzobispo de Lucca, Italia, en representación de la Conferencia Episcopal Italiana, señaló la necesidad de devolver a los lugares y caminos de peregrinación su dimensión religiosa, confundida en ocasiones por el consumismo y el turismo. Estos lugares han nacido para la búsqueda espiritual y la celebración de la fe, precisó el prelado italiano. Claro, porque es que últimamente se ha puesto muy de moda todo lo que es, por ejemplo, el Camino de Santiago, esa peregrinación que se hace atravesando todo el norte de España hasta Santiago de Compostela. Todo esto es verdad que tenía una dimensión pues, católica, pero especialmente tenía una dimensión de distracción, ¿no? de pasárselo bien, de ir ahí pues, a pasar unos días, unas semanas, para poder pues, interactuar con la gente, a poder conocer pues, otras personas y a poder ser también del sexo opuesto, ¿verdad? Como siempre. Bueno, pues todo esto es algo que se ha ido yendo a más. Últimamente pues todo aquello está a reventar, pero ahora pues le quieren dar la vuelta, quieren que vuelva todo a su punto de partida, quieren que todo vuelva a tener una dimensión puramente religiosa y especialmente católica, ¿no? Bueno, pues todas estas gentes que han hecho ese camino, también cuando llegue el momento, todo eso desde luego les va a resonar y les va a ayudar también para caer en manos del Vaticano. En un momento desesperado, lleno de conflictos, es importante estar orientados hacia el horizonte, remarcó el prelado, quien concibe este evento como una parada de oración y alegría de los jóvenes que volverán a casa habiendo recibido algo más, una gracia especial. Bueno, es ese falso reavivamiento, es esa falsa sensación de que el Espíritu Santo te está trabajando. No es el Espíritu Santo de Dios, sino que es una fuerza, es una energía que el enemigo puede poner en ti para que a ti te haga sentir bien, para que a ti te haga sentir que tienes el Espíritu Santo. Por tanto, cuidado, ¿no?, con las sensaciones. Y nada más, hasta aquí pues estas noticias. Hemos hecho un repaso de esta semana de lo que ha sido pues, más interesante, de lo que ha acontecido en relación al Vaticano, este rey del norte que está trabajando y maniobrando en los tiempos del fin para poder pues, reunir a todos bajo su paraguas. Tenemos aquí pues, cómo está trabajando en esta imagen del granengañofinal.com, que es nuestra página web. Ya veis aquí a la izquierda el Vaticano, la plaza de San Pedro, en esta disposición tan característica de la cúpula con el obelisco.
A la derecha tenéis la cúpula y el obelisco en Washington. Es el mismo esquema, por lo tanto son dos fuerzas, la primera bestia a la izquierda y la segunda bestia a la derecha, que están trabajando en sinergia para traer el nuevo orden mundial al mundo, y en medio, uniéndolo todo, las sociedades secretas, que son el lubricante, que son los vasos comunicantes que permiten que estos dos poderes interactúen, pareciendo separados, vayan juntos. Tenemos también pues, lo que es el gran engaño final.blogspot, otra página donde tenéis las conferencias, en este caso puestas por orden cronológico, muy interesante porque a la hora de poder acercarse a todos estos temas es también interesante poder darse cuenta de que esto se ha estado anunciando desde el 2006 y cómo ahora ante nuestros ojos se está cumpliendo todo de una forma pasmosa, de una forma impresionante en estos últimos tiempos que nos está tocando vivir. También tenéis pues, esta página del YouTube donde pues, os presentamos las conferencias que se han desarrollado aquí en Girona, conferencias pues, que tocan también toda una serie de temáticas muy importantes de ser conscientes para poder afrontar esta última etapa de este mundo. Y finalmente, pues como siempre, daros las gracias por vuestras ofrendas, por vuestros donativos, pues por aportar de una forma material. Esto siempre significa un sacrificio, desde luego, pero es algo que se agradece y es algo fundamental en la obra de Dios. Esto ya era fundamental en la época de los apóstoles y sigue siendo fundamental en la iglesia de nuestros días, en donde hay que hacer un trabajo titánico para dar este mensaje a todo el mundo para que finalmente pueda venir Jesús. Y esto solo se va a conseguir si las personas que se dedican a ello realmente pueden tener los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. Y esto solamente lo podemos hacer con la ayuda de todos juntos, de todos nosotros. Así que nada más, este ha sido el resumen de esta semana en relación al Vaticano y mañana, si Dios quiere, traeremos las noticias también pues, interesantes acerca de lo que está pasando en los demás ámbitos de este mundo, pero también siempre en relación con la profecía bíblica. Así que nada más y hasta mañana, si Dios quiere.